Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase de esta semana de primeros auxilios. Esta semana aprenderemos sobre las alteraciones de la conciencia y cuáles son los primeros auxilios que debemos brindar a un paciente que esté sufriendo estas alteraciones. Mi nombre es Orlando Corbera, soy de Asagitur y demos inicio a la clase de esta semana. Comencemos con los objetivos. El número 1, nombrar las definiciones de síncope y convulsiones. Vamos a enfocarnos en dos alteraciones de la conciencia a nivel de primeros auxilios. Sabemos que hay muchas más y hay múltiples razones, pero vamos a enfocarnos ahora en dos de ellas. Objetivo número 2. Conocer los síntomas de un paciente con las alteraciones de la conciencia vistas en clase. Y el tercer objetivo es que conozcamos los procedimientos de primeros auxilios para casos de síncope y convulsiones. Definamos qué es un síncope. Síncope es la pérdida pasajera del conocimiento que va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración y que es debida a una falta de irrigación sanguínea en el cerebro. La otra definición que aprenderemos es acerca de las convulsiones. Esto se trata de contracciones violentas e involuntarias de parte o de la totalidad de músculos provocadas por diversas enfermedades neurológicas y no neurológicas y por lesiones traumáticas del cerebro. Es decir, que un golpe en la cabeza, un accidente, puede ocasionar que se desarrollen convulsiones. Además de estas dos definiciones anteriores, quiero que conozcamos acerca de la epilepsia. Esta es una enfermedad neurológica convulsiva crónica. Se manifiesta por periodos de pérdida súbita del conocimiento, generalmente asociada a convulsiones tónico-clónicas. ¿Qué es tónico-clónica? Tónica es el momento de la convulsión, generalmente al inicio, cuando el cuerpo se comienza a poner rígido, dura entre 10-15 segundos, y la parte clónica, la etapa clónica de la convulsión es cuando los músculos se comienzan a contraer. Entonces a esto se refiere la definición con tónico-clónica. Y al referirnos a aura, es el momento previo a la pérdida de conciencia o al desmayo, en el que la persona manifiesta diferentes síntomas como puede ser sudoración, puede ser un poco de desubicación, comienza a ver oscuro, comienza a ver lucitas. Este es el momento en las caricaturas donde aparecen las estrellitas alrededor de la cabeza después de un golpe. Ese momento en el que el paciente comienza a sentir que le va a dar el desmayo, a esto se le conoce como aura. Repasemos o conozcamos los signos del síncope. El síncope, el primer síntoma que la persona que va a sufrir de un síncope tiene es esta sensación de desmayo. Esta sensación de desmayo es también lo que le llamamos el aura. Segundo es la pérdida de conciencia transitoria, al menos un minuto generalmente. Número 3. Habrá una recuperación de la conciencia de manera espontánea. Y número 4. Habrá posibles convulsiones leves en los miembros superiores. Antes a esto se le llamaba el mal menor. Es importante saber estos detalles, la diferencia entre síncope y convulsiones, ya que esto le será de mucha utilidad al personal médico que le dé asistencia a este paciente después de los primeros auxilios. Revisemos los signos de un episodio convulsivo. Número 1. Habrá pérdida del conocimiento. Igual que en el síncope, el paciente puede caer al suelo y lesionarse. Igual puede haber un aura que preceda a la
inconsciencia. Número 2, rigidez del cuerpo, especialmente en el cuello y los miembros, brazos, extremidades, brazos y piernas. Estas convulsiones son tónico-clónicas, como lo explicaba anteriormente. Número 3, puede ocurrir cianosis y puede llegar hasta paro respiratorio. En clases anteriores hemos aprendido sobre la cianosis cuando una parte del cuerpo se pone de color morada, azulada, por falta de recibir oxígeno, y esto puede llevar también a un paro respiratorio. Número 4. Después de las convulsiones, el paciente recupera la conciencia lentamente. Esta es otra de las variantes entre síncope y convulsiones. En el síncope el paciente recuperará la conciencia de manera inmediata y en las convulsiones será de manera lenta. Esto, como les decía, es importante para informar a los cuerpos de socorro y al médico. En este ejemplo vemos a la persona que está sufriendo lo que llamamos el aura, está sintiendo la incomodidad, está sintiendo probablemente la visión borrosa, puede o no puede haber sudoración dependiendo de las condiciones del entorno, y habrá un malestar generalizado y la sensación de desmayo. Puede haber pérdida de vista, a veces las personas expresan que vieron todo oscuro y perdieron la conciencia. En este caso, la persona buscará ayuda y el rescatador deberá atender a la víctima. Si la persona no recupera la conciencia en unos segundos, debemos colocarla en posición lateral. Esta posición de recuperación la aprendimos en clases anteriores. Debemos cuidar los artículos de la persona como lentes, los anteojos sabemos que son artículos caros y necesarios de la persona, debemos cuidarlos, que no se vayan a romper. La posición de recuperación la aprendimos en una clase anterior. Giramos al paciente para que pueda estar cómodo y en el caso de haber vómito, pues pueda vomitar de lado. Si el paciente no recupera la conciencia, entonces no se trata de un síncope, se trata probablemente de otro padecimiento. Debemos llamar al sistema de emergencias y estamos comenzando a activar la cadena de supervivencia que aprendíamos en la clase anterior. Veamos el ejemplo con los compañeros de Aseguitur. Hay una persona que está inconsciente, se ha desmayado, entonces el rescatador con su equipo de protección personal se acercará a la víctima, va a practicar el voz, ver, oír y sentir. Primero va a establecer el nivel de conciencia del paciente, llamándole la atención, luego se colocará sobre la altura de los hombros y va a ver el movimiento torácico, va a oír los sonidos de la respiración y va a sentir el pulso y la temperatura. En este caso hemos aprendido que el paciente puede... Entonces repasemos de manera ordenada los primeros auxilios en caso de síncope y convulsiones. Número 1, debemos verificar el equipo de protección personal. Ya vimos a Arnoldo que él ya ocupaba todo el equipo de protección personal. Luego verificar que la escena sea segura. Recordemos que esto significa diferentes cosas en diferentes momentos. Si estamos en la calle, pues debemos, si es necesario parar el tráfico, pues eso es asegurar la escena. Si estamos cerca de una zona de peligro de incendio, pues asegurar la escena sería alejarnos de esa zona de peligro. Luego evitar que el paciente se golpee con objetos. Es importante cuando el paciente está cayendo o cuando el paciente ha caído al suelo, es probable que se lastime con objetos. Si tiene un proceso convulsivo, puede ser que se dañe con alguna mesa, con alguna silla. Por eso debemos nosotros estar atentos a apartar estos objetos que puedan ocasionarle daño. Después de que pasa la crisis convulsiva, aflojar las prendas de vestir. En el caso de los hombres es bien frecuente que la corbata esté dificultando la respiración o cinturones muy apretados. También en el caso de mujeres, zapatos y algunos artículos que pueden ocasionarle dificultad a la circulación.
También colocar en posición adecuada la cabeza del paciente. Si el paciente se recupera o comienza a recuperar la conciencia, debemos ponerlo en posición de recuperación. Si el paciente no se recupera y deja de respirar, entonces tendríamos que pasar a la aplicación de la RCP. Mantener constantemente la vigilancia en la respiración. Podemos estar cada 2 minutos revisando cómo es la respiración, si es rápida, si es normal, si es profunda. Después de las convulsiones, mantener a la víctima en reposo. Después de sufrir la convulsión o después de sufrir el desmayo, en el caso del síncope, el paciente se recuperará inmediatamente. En el caso de síncope, en el caso de convulsiones, el paciente necesitará más tiempo para recuperarse. Luego traslade al paciente, de ser necesario, a un hospital. En caso de convulsiones por fiebre en niños, esto es muy importante, bajar la temperatura con paños de agua y trasladarlo a un centro asistencial. Para quienes son madres o para quienes tienen hermanos pequeños, deben considerar que una convulsión por fiebre en un niño es algo muy grave, por lo tanto deben bajar la temperatura poniéndole paños húmedos en la frente, en la zona de las axilas, en la zona del pecho, para bajar la temperatura, ya que esto puede llegar incluso a ocasionarle una crisis de convulsión. De esta manera, estimados estudiantes, pues llegamos al final de la clase de este día. Quiero agradecerles su atención y no duden en consultarnos a través del correo electrónico o a través de los videos. Muchísimas gracias por la atención y seguimos en contacto en la próxima semana. Muchas gracias.